días. El día de hoy damos comienzo a la nueva sesión del Seminario Mención de las Fronteras entre el arte y la ciencia. Me complazco de presentar a nuestro ponente, Joel Astreo González López, que presentará su ponencia de las imágenes de la ciencia y la imagen en la ciencia. Me permitiré mencionar su currículum. Bueno, apellidos González López, nombre es Joel Astreo, lugar de nacimiento Zamora, Michoacán. Formación media superior, bachilleratos en la Universidad Michoacana, licenciatura en Facultad de Biología en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. En 2002 ilustró la publicación Plantas sin teorías de Tacámbaro, del arquitecto Carlos Olvera, editada por las Casas de las Artesanías de Michoacán. En 2004 produjo la serie de 60 imágenes con temas biológicos para el Sindicato de Maestros de la Facultad de Biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y realizó portada y viñetas para la Agenda Universitaria de 2005 en la misma universidad. En 2005 ilustró la portada del libro Breve Catálogo de Documentos Históricos de Carlos Paredes y Claudia Raya, editado por la Universidad Michoacana. En el 2006 al 2009 participó creando las imágenes promocionales e impartiendo cursos de ilustración a jóvenes y niños en ferias de libro como parte del proyecto de guías de lectura de la SECUM. En el 2010 participó en el 14º Salón de la Acuarela, en el que recibió mención honorífica y fue seleccionado para la muestra titulada Acuarela Contemporánea Michoacana, que se montó en el Museo Nacional Alfredo Guati Rojo, en octubre del mismo año. Durante el periodo 2011-2014, trabajó en la realización de aplicaciones decorativas para el despacho de remodelaciones a cargo del arquitecto Fernando Pedraza, en diversas técnicas y soportes. En el 2012, realizó un mural alusivo a la vida y obra de Manuel Ávila Camacho en la escuela primaria del mismo nombre en Morelia, Michoacán. En el 2015, fue seleccionado en Tokyo International Mini Pride Triennial 2015 con la obra gráfica Balada del Perdido. A partir del 2014 hasta la fecha se encuentra colaborando en la ENES, Unidad Morelia, como miembro de la planta docente de licenciatura en Arte y Diseño. Ahí está a cargo de las instalaciones y equipo del taller de escultura, donde apoya y asesora en el manejo de distintas técnicas, materiales y desarrollo de propuestas creativas a los alumnos de Arte y Diseño, Ciencias Ambientales, Ecología, Geociencias, Historia, Ciencia de Materiales Sustentables. Ha colaborado con otros institutos del campus, con el SIGA, participó en el acabado y detallado artístico de la maqueta de la Cuenca de Pátzcuaro como parte del proyecto PAPIME, modelos tridimensionales en la enseñanza de la geografía. Con el CIESMEX, habilitando el mobiliario del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Con el LabNO, participó asesorando alumnos al servicio social en la construcción de un teatro para títeres y adecuando el mobiliario e interiores de la unidad móvil perteneciente al mismo laboratorio. Participó en el proyecto PAPIME P4, 19 y 17, construyendo las estructuras de soportes para intervención. También realizó una pintura titulada Tierra Fértil para Amapolas, como parte de ese mismo proyecto. En su labor docente ha impartido 4 materias de la licenciatura a la que está adscrito, y en la materia Visualización Científica y Tecnológica. Ha recibido alumnos de carreras como Ambientales, Ecología, Geociencias, Historia del Arte, fomentando la visión interdisciplinaria a la vez la difusión del pensamiento científico al interior de la carrera de Arte y Diseño. Ha participado impartiendo sesiones complementarias en coordinación con profesores de asignaturas en Historia del Arte. Participó en el tercer encuentro de escuelas de diseño de la UNAM con la ponencia La imagen en la ciencia. En 2018 creó ilustraciones como portada e interiores de disco del proyecto de divulgación y promoción de la cultura del libro Librescos, de Claudia Raya, con apoyo del SECREA y del Colmich. Hizo la ilustración que se usó como imagen promocional de la Fiesta del Libro y La Rosa 2019. Ilustró el poemario de Rosario Herrera Guido, On a Timeless Path, edición bilingüe, A Dark Light, Publishing, en Nueva York. Ilustró un cuento incluido en un libro de texto escrito por Zuleima Martínez en purépecha, editada en 2020, bajo la coordinación del LabNO. En 2020 colaboró en la ejecución escultórica de una pieza a distancia en concreto, metal y acrílico, para la artista conceptual nicaragüense Patricia Belli, como parte de la edición 14 de la Bienal FEMSA titulada Inestimable Azar. Bueno, con esto le cedo la palabra al profesor y está acá. Gracias. Buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este foro, a la gentil invitación de la doctora Arlet,
y a todos los que les ha tocado formar parte de la organización de este evento. Mi participación está relacionada con la imagen y la presencia de este dispositivo en la comunicación científica. Perdón. Y lo que voy a hacer es una especie de ejercicio de análisis o descripción de algunas imágenes científicas, y a la vez voy a ir dando una especie de relatoría de sus características y su momento histórico. Empezamos con esta. Esta es una pieza arqueológica encontrada en lo que se llama actualmente el Valle de los Reyes, en la ribera del Nilo. Es un reloj de sol de la cultura egipcia. Y bueno, este dispositivo consta de una piedra plana, un orificio para colocar una varilla de madera o metal, y el funcionamiento, pues lo reconocemos por réplicas que se han dado a lo largo de la historia de este tipo de instrumentos, en los que la vara colocada en el orificio de manera vertical proyecta una sombra sobre los trazos que se encuentran dispuestos a manera de abanico, y la persona o el observador que pretende leer la hora del día en este instrumento, tiene que hacer un ejercicio de interpretación de la posición de la sombra en una de esas celdillas, para poder inferir la posición del sol en el espacio del cielo, y así deducir la hora del día. Les muestro esta imagen porque, a pesar de ser un instrumento, tiene otro recurso, un recurso gráfico, que son las líneas, y esas líneas, a final de cuentas, es como un diagrama que representa las posiciones de la sombra, y que por analogía quien ve este instrumento puede hacer una interpretación y saber que el sol se encuentra en una posición determinada del cielo, y por lo tanto saber cuál es la hora del día solar. Y esa podría ser una de las manifestaciones más antiguas de un diagrama o una representación gráfica de una idea. En este caso es la representación del tiempo, que es una magnitud difícil de entender, de definir, pero aquí está siendo medida desde el siglo XV antes de nuestra era. Aquí hay una representación pictórica de una escena donde aparecen unos monos. Esta pertenece a la civilización minoica que se estableció en la isla de Creta, y pertenece al periodo llamado época de bronce, edad de bronce, aproximadamente en el siglo XV o XIV antes de nuestra era. Lo que sorprende es, por un lado, el extraordinario desarrollo de la técnica de dibujo y la técnica pictórica, pero también el uso de diferentes materiales, que también habla de un desarrollo de la técnica de materiales, de producción de materiales. Y podemos ver el uso de colores y la naturaleza de estos pigmentos, y eso también nos hace suponer que para esta civilización tan antigua pudo haber algunas redes de comercio, por un lado por la posibilidad de conseguir materiales que no se encuentran en esa zona del Mediterráneo, y otra porque según la reconstrucción arqueológica y de estudiosos de la biogeografía y de la vida salvaje, se sostienen que esta especie de mono no habitó en el Mediterráneo en esos siglos, sino se encuentra aún algunas poblaciones de esta especie en la zona del Valle del Indo, que está
en el Golfo Pérsico. Y bueno, es una imagen que puede servir como un testimonio histórico y a la vez nos habla de esa intención de representación del mundo natural. Podría decirse que se encuentra en un polo casi opuesto de la anterior imagen, que es en el que se encuentra la intención de diagramatizar o de hacer una representación gráfica abstracta de una idea que es el paso del tiempo, y aquí es la representación de un referente en el mundo natural, un referente de la realidad. Este es una lámina que pertenece a un manuscrito del siglo X, y aquí se está reproduciendo un diagrama hecho por Aristarco de Samos en el siglo III antes de nuestra era. Aquí podemos ver el uso de recursos muy sintéticos, el uso de la geometría euclidiana, la demostración matemática. Está empleado el uso de la trigonometría para poder calcular distancias, en este caso distancias astronómicas, que son la distancia entre el Sol, la Luna y la Tierra, y por ende la deducción de sus diámetros gracias a la trigonometría. La trigonometría es un recurso matemático muy antiguo que consiste, si recordamos nuestras clases de secundaria, que consiste en, a partir de dos premisas, ya sea un ángulo o una longitud, podemos inferir una tercera longitud. Entonces, con este principio se podían deducir distancias inalcanzables y poder abarcar realidades inaccesibles, en este caso las distancias astronómicas, por medio de unos recursos sintéticos, sin el uso de instrumentales complicados. Aquí lo sofisticado, más que los instrumentos, son los instrumentos del pensamiento y los instrumentos de representación gráfica. Esta otra lámina pertenece a un tratado del siglo X, que es una reproducción de otro tratado del sabio Ptolomeo, que vivió en el siglo I de nuestra era, del periodo alejandrino. Aquí también está utilizada la geometría como un recurso para explicar el mecanismo o la dinámica de los cuerpos celestes. Y también es utilizado el mismo principio de la geometría euclidiana, que establece que solo se usa la escuadra y el compás para hacer círculos, y el círculo como la figura ideal de la perfección. Para este periodo de la historia, todas las realidades que se encontraban más allá de la luna eran denominadas el mundo supralunar, y se creía que todo lo que se encontraba después de ese mundo, del mundo supralunar, eran objetos perfectos. Por eso, durante casi 1500 años, se utilizó como representación gráfica de lo perfecto el círculo como la figura emblemática de la perfección. Es la lámina de un manuscrito medieval que está basado, que es del siglo XIV, y está basado del siglo XIV o XV, está datado más o menos en ese periodo de la historia, y es una réplica de una tradición, de una tradición clásica, de un tratado de botánica, de un botánico llamado Dioscórides, que vivió en el siglo I de nuestra era, pero durante toda la Edad Media y hasta muy entrado el siglo XIV y XV, se sigue replicando este tipo de documentos, que son como un compendio de plantas, pero a la vez sirven para la práctica de la farmacopea, que es una forma de terapia de curación, utilizada por los médicos, y que fue utilizada desde la escuela hipocrática hasta la escuela de Galeno, y durante toda la Edad Media hasta el Renacimiento. Y aquí podemos ver la forma de estilización de las estructuras de la planta.
están estilizadas, y podríamos decir que es una imagen precientífica que se adelanta a la ilustración botánica, que después irá evolucionando y va a resultar como la conocemos actualmente en los libros de botánica. Aquí lo que vemos es una especie de contienda entre dos personajes, y es una representación de una reacción química. Sí, es de un manuscrito llamado Aurora Consurgens, que es atribuido falsamente a Santo Tomás de Aquino, pero es un manual de alquimia, y la alquimia pues, es una disciplina, o es una especie de tradición que se practica desde la Edad Media, y que ha acumulado conocimientos de diferente origen y de diferentes culturas, y en este caso la representación de una reacción química es una representación alegórica. Los personajes que están en esa contienda son dos sustancias en reacción, y esto podría decirse que es una imagen precientífica, como un antepasado de la representación de las actuales reacciones químicas. Aquí esta página es también de un manuscrito de medicina en el que se representa al cuerpo humano, pero en consonancia o en armonía con el cosmos y con las distintas constelaciones. Esta imagen es heredera de una tradición filosófica llamada organicismo, y también del hermetismo, donde se considera el cuerpo humano como una versión a pequeña escala del cosmos, y por lo tanto los médicos desde la antigua Grecia, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta casi muy entrada casi a principios del Renacimiento, los médicos tienen que usar los conocimientos diversos para poder curar a los pacientes. Tienen que conocer de plantas, tienen que conocer de astronomía para saber leer los signos en el cielo, para saber calcular el tiempo y poder dar tratamiento respecto a periodos de tiempo, y saber en qué estación es más propicio dar algún tratamiento. Entonces, era común que los médicos practicaran la astrología y la astronomía, la botánica y demás disciplinas. En este periodo de la historia, el conocimiento era una especie o sea, los eruditos de esta época aprendían de todo, porque se tenía esa idea integral del conocimiento, y bajo el sistema de enseñanza escolástico en el que todo aspirante a sabio tenía que pasar por todas las disciplinas, y por lo tanto no había una separación muy reconocible entre lo que actualmente conocemos ciencia y arte y filosofía. Se podía llamar el arte de la medicina, el arte de la navegación, la ciencia de los pigmentos, la ciencia de la arquitectura. Y respecto al título de esta ponencia, de esta charla, la multiplicidad de la imagen científica. La imagen científica se fue especializando a lo largo de la historia, y así como se fue parcelando el conocimiento en diferentes disciplinas, también la ilustración científica se fue especializando para cada disciplina. Por lo tanto, en la actualidad podemos encontrar toda una gran diversidad de propuestas de representación de ideas científicas. Estas dos imágenes son del se datan de entre el siglo XIV y XV. El de la izquierda es la imagen de un tratado de botánica, un herbario. La imagen de la derecha es un tapiz francés, y podemos ver la similitud
de representación, por ejemplo, en los árboles, y podemos ver que entre el arte y la ciencia, o la protociencia, compartían algunos parámetros estéticos. Entonces podemos encontrar esa similitud, incluso si vemos algunos cuadros de Botticelli o de Rafael, o de algunos pintores de la escuela flamenca, podemos incluso reconocer las plantas que están representadas en la parte baja de los cuadros. Incluso botánicos de la actualidad han reconocido algunas especies de plantas en esos cuadros. Esta imagen es una imagen que supuso un gran cambio en la historia del pensamiento de Occidente. Es la propuesta explicativa de Copérnico, en la que él propone un nuevo sistema de explicación para entender la dinámica celeste. Durante más de 1500 años se tuvo una idea en la que se ubicaba la Tierra al centro del universo, bajo el paradigma del geocentrismo. Copérnico desplaza la Tierra y pone al Sol al centro del universo porque resulta más satisfactoria esta explicación para entender la dinámica de los cuerpos celestes. Y él, aparte de proponer un cambio en la comprensión de la estructura del cosmos, él abre la puerta hacia el análisis o la aplicación del pensamiento deductivo, o también del pensamiento inductivo hacia todos los tratados de la antigüedad. A partir de ahí, los tratados de la antigüedad dejan de verse como poseedores de la verdad absoluta. Y esta es una imagen paradigmática por esa razón. Esta es una imagen de William Gilbert, es un astrónomo inglés. Lo importante de este tratado, que se llama De Magnete, él estudia el magnetismo de la Tierra, y él enfrenta el desafío de representar algo que no tiene una forma en el mundo visible, que es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, pues sí, la podemos reconocer si dejamos caer un objeto, o si estamos ante la presencia de una caída de algún objeto, caída de agua, pero en sí no podemos ver las fuerzas que operan y que hacen posible el comportamiento de los objetos, en caída. William Gilbert enfrenta ese desafío y también busca la forma de representar lo que no es visible, hace visible lo no visible, pero aparte él también trata de resolver una crisis que hay en el pensamiento aristotélico desde la antigüedad hasta el Renacimiento. La propuesta de Aristóteles era que mediante el pensamiento deductivo y el silogismo se puede llegar a las verdades más profundas, y también utilizando la percepción como una fuente de conocimiento. Pero hasta ahí lo propone Aristóteles, pero no propone un modelo para poder hacer experimentos y que pueda ser ratificada las ideas científicas por medio de los experimentos. William Gilbert es el primero que se atreve a hacerlo. Y él conjunta el pensamiento erudito, que es el pensamiento deductivo, y el que viene en los tratados, con el pensamiento del conocimiento de las personas que no son eruditos, como los artesanos, los navegantes y demás trabajadores de los materiales, o que desarrollan diferentes técnicas ajenas a la ciencia. Y él mete el empirismo a la ciencia, que después es aceptado por Francis Bacon y por Galileo. Y Galileo es el que hace los primeros experimentos más formales. Aquí tenemos una lámina del tratado de Galileo, llamado Siderius Nuncius, que quiere decir el mensajero celeste. En la lámina de la izquierda vemos un fragmento de la constelación de Orión, y en la lámina de la derecha las Pléyades. Él
representa en blanco las estrellas conocidas de esas constelaciones y en negro las estrellas diminutas que alcanza a ver con un instrumento que es el telescopio. Se le atribuye la invención del telescopio a Galileo y en realidad él no inventó el telescopio ya existía como un juguete holandés, pero él lo perfeccionó y lo aplicó al estudio de los astros. Y por su amplio conocimiento de la óptica y del pulimento de lentes, pudo lograr aumentar la capacidad de aumento del telescopio, al grado que pudo ver estrellas que no se conocían. Entonces, alrededor de las estrellas conocidas, él percibió que había más estrellas, y él en el tratado afirma que aún hay otras más que escapan a su percepción y que vibran y que no puede registrarlas en el dibujo. Entonces, él abre la posibilidad de que el universo es infinito. Y ante ese planteamiento atrevido, abre también esa puerta que por el momento pudo haberle dado horror cósmico a los estudiosos del cielo. Y él, pues, mediante este planteamiento contradice las Sagradas Escrituras. Hasta ese momento, en el Renacimiento, todos los estudiosos contrastaban sus hallazgos o sus propuestas, contrastaban con las Sagradas Escrituras. Aquí hay un primer momento en que se hace una afirmación sin temer contradecir las Sagradas Escrituras, y eso le valió ser juzgado y ser condenado a una especie de encierro en su propio domicilio. Pero él fue afortunado porque otro astrónomo anterior a él, llamado Giordano Bruno, que también hizo ese planteamiento de que probablemente el Sol era una estrella, como tantas estrellas en el universo, y que probablemente el universo era infinito. Y por el planteamiento de esa idea, fue condenado, pero también se cree que por sus ideas políticas fue condenado a la hoguera y fue sacrificado en una plaza romana. Y bueno, no es aquí la idea de hablar de la historia de la ciencia como una historia de tiranos, de mártires y de héroes, ¿no? Pero sí, hablar de esos momentos históricos en los que el defender una idea podía costarle la vida a alguien. En esa segunda parte voy a hablarles de las funciones de la imagen científica, y aquí hice una especie de listado de esas funciones que a mi parecer son las que se pueden encontrar en las diferentes imágenes científicas. Hay otras que mencionan otros autores de manera más puntual y aludiendo a otras características. Yo me atreví a hacer este listado, y bueno, son algunas de las funciones que reconozco en muchas de las imágenes científicas. Y aquí está la función de conceptualización, evidencia observacional, sistema de codificación, matematización, función retórica que puede ser analogía, homología, y hay otras más figuras retóricas. La representación de procesos, también se ha usado mucho la imagen para hacer esa representación de procesos. Por ejemplo, recordemos esas imágenes de los libros de texto de ciencias naturales donde vemos el ciclo del agua o el ciclo de nacimiento y muerte de los animales. También otra función es la clasificación. Aquí les pongo 3 imágenes que corresponden a la representación de ejemplares botánicos y que fueron producidas en diferentes periodos de la historia. La primera pertenece a una versión de ese antiguo tratado de botánica que les hablaba, del siglo I de nuestra era, pero aquí ya es una versión renacentista y pertenece a la era de la invención de la imprenta. Es el tratado de Dioscórides, pero ilustrado mediante la gilografía. Aquí podemos ver la síntesis de la imagen. Es una imagen casi simbólica que evoca de manera muy estilizada las formas de la planta.
y no hay ninguna intención de generar una imagen realista. En la siguiente imagen vemos una imagen extraordinaria de una pintora, ilustradora científica llamada María Sibila, y aquí vemos una profusión de detalle, la imagen apegada mucho a un realismo, muy parecida al realismo que encontramos en el arte renacentista y barroco, pero bajo una idealización y bajo ese parámetro de belleza, incluso hace una especie de demostración de realismo. Podemos encontrar hasta los defectos, ¿no? Las hojas comidas por las larvas. Y aquí se dibuja a un ejemplar concreto y no alcanza esa objetividad de la imagen científica porque solo está ilustrado un ejemplar concreto. Y en la ciencia, las imágenes son una especie de recopilación de características, y una imagen científica como la de la derecha, que pertenece a un manual de árboles del doctor Sarucán, editado por el Fondo de Cultura Económica, Árboles de México. Aquí en la imagen última vemos más una síntesis de características que son las representativas de esa planta. Incluso vemos esa intención diagramática de poner un mapa de distribución de esa especie. Aquí la imagen recopila las características solo necesarias que sirven para el reconocimiento de esa planta, y no hay toda esa profusión de detalle y colorido como en la imagen del centro. Aquí vemos una imagen perteneciente a un tratado de anatomía de un sabio del Renacimiento llamado Andrea Vesalius. Esta imagen anatómica hace una especie de recreación de un cuerpo diseccionado, como es visto en una práctica de disección anatómica. Esta imagen supone un gran cambio en el estudio de la anatomía. Anterior a esta imagen se hacían imágenes del cuerpo por medio de disección de disección indirecta del cuerpo humano, es decir, no se diseccionaban los cuerpos humanos por ese tabú que se tenía respecto a las ideas religiosas. Se dibujaba el cuerpo humano a través de la disección de cerdos, de monos y otros animales. Aquí vemos la imagen recogida directamente de un cuerpo humano diseccionado. Aquí vemos esta imagen bajo el parámetro de la evidencia observacional, es decir, la imagen trata de sustituir la experiencia directa que se tiene al ver un cuerpo disecado, pero aún así podemos ver en el fondo otras intenciones que pertenecen más a esa tradición de ese periodo histórico, que es el Renacimiento. Vemos un paisaje muy renacentista. Entonces aquí vemos que se entrecruzan otros elementos ajenos a la explicación científica, pero sí propios del momento histórico y del contexto en el que fue dibujada. Otra de las funciones es la diagramatización. Esta es una imagen perteneciente al manuscrito de Isaac Newton para la obra llamada Optics, Estudios de la Óptica, y aquí vemos una intención muy clara de generar un diagrama que sea como una especie de instrumento explicativo para explicar una realidad compleja, en este caso el comportamiento de la luz. Aquí en esta obra, Isaac Newton rompe con un paradigma y con una tradición casi milenaria en la que a la luz se le considera como un elemento divino, y él desacraliza la naturaleza de la luz y la estudia como un fenómeno físico ordinario y que puede ser sometido al escrutinio del razonamiento científico, de la especulación y de la representación diagramática. Esta imagen es una imagen
que se debe a la invención de otro instrumento que amplía los horizontes de la visión humana, que es el microscopio. Es una imagen de Anton van Leeuwenhoek, en la que se muestra algunas nociones anatómicas de una pulga. Incluso también se ilustran algunos estadios de desarrollo de este bicho. Y se utilizan los códigos, en este caso letras y algunas anotaciones, para hacer más fácil la explicación, para que la imagen funcione como un instrumento explicativo. Aquí encontramos otra imagen en la que se muestra la función de la matematización, el uso de los principios matemáticos para explicar las propiedades de la materia, en este caso de los cristales. Aquí hay una imagen que fue producida para un tratado llamado Dióptrica de Descartes, el filósofo y naturalista. Aquí utiliza la analogía, hace una especie de analogía entre el funcionamiento del ojo de un buey y el ojo humano, pero también hace otra analogía, el funcionamiento del lente, es decir, el ojo humano como un lente. Y aquí aplica sus conocimientos de la óptica, sus leves conocimientos de la anatomía y también una propuesta de estudio de la fisonomía. El personaje que vemos abajo, que es como una especie de viejo barbado, que parece la representación de un sabio, es la representación del juicio. Descartes, a pesar de ser un hombre del periodo barroco, un hombre de la era moderna, es un pensador que vuelve a retomar los escritos de Santo Tomás de Aquino, no, los escritos de San Agustín, y él es difusor de esa nueva ola del platonismo en pleno periodo barroco. Él utiliza también el pensamiento o esa tradición filosófica llamada mecanicista, en la que se explica el funcionamiento de los órganos como si fueran mecanismos, pero a la vez también usa la filosofía dual, en la que se cree que el órgano de la visión, que es el ojo, percibe la realidad, pero pasa hacia un órgano que él llama la glándula pineal, y en esa glándula pineal es donde reside el juicio, y el juicio es de carácter divino. El juicio es la partícula de Dios que sirve para hacer una especie de balance, una especie de interpretación del mundo. Entonces aquí vemos el uso de la analogía. Y aquí la representación de procesos. Aquí se representa este experimento. Es como una recreación de un experimento en la que se muestra el desarrollo del experimento en el tiempo. Y este experimento sirvió para demostrar la presión atmosférica y el vacío. Y otra de las funciones aquí es la clasificación. Aquí vemos diferentes conchas de gasterópodos o bivalvos, y los vemos acomodados como si estuvieran en un anaquel, en una especie como si estuvieran en un museo. Los almanaques y los museos de curiosidades fueron como un antecesor de las enciclopedias, y en este caso aquí se replica la imagen como si estuviera vista desde un anaquel, y con una intención de clasificación. Aquí esta es la obra de Caspar Bauwin, un botánico que genera el primer sistema de clasificación botánica. Aquí vemos la representación de Solanus, que es la papa. Y aquí hay una intención de representación de estructuras que sirven para la clasificación. En este caso, los frutos, la raíz y las flores.
Y aquí está y aquí está esta función de la clasificación. Y bueno, esta es la imagen que podría decirse emblemática del surgimiento de esa disciplina en las ciencias naturales, que es la sistemática, que es el sistema de clasificación propuesto por Carl Linneo. Y aquí él propone la clasificación a partir de los órganos sexuales de la planta. Y él se atreve a plantear que las plantas tienen sexo. Y es un sistema de clasificación el que él propone. Y esta imagen muestra esa función de la imagen científica. Pues hasta aquí mi charla sobre las imágenes científicas. Lo que puedo resumir a manera como de conclusión es que la imagen científica no es solo una imagen que acompaña a los textos o que sirve de soporte ante las enunciaciones textuales de las ideas científicas. La imagen científica sirve también para generar ideas científicas. No es solo un instrumento de la razón, sino que en sí es una vía para acceder al conocimiento. Muchas de los procesos de la generación del conocimiento se dan en presencia de imágenes y junto con, por ejemplo, hay autores como Rudolf Arnhem que sostiene que el dibujar o el observar una imagen, o sea, el producir una imagen o el observarla, es un acto del pensamiento, en el que quien ve la imagen o la produce está haciendo una especie de interpretación de la realidad, pero también de una interpretación de sí mismo o de su bagaje de conocimiento. Entonces, las imágenes científicas son como un compendio de características que sirven más que nada para representar ideas y como el propósito central de las imágenes científicas es representar ideas o conceptos que surgen del razonamiento científico. Pues hasta aquí mi ponencia. No sé si hay alguna pregunta, ¿no?, o algún comentario. Bueno, Joel, quiero comentarte, muchísimas gracias, siempre es un placer que cuando me decías, es que es una charla, es todo, vaya, pero es que es una cantidad de información impresionante. Quiero comentarte que están estudiantes de la escuela de Siragüe, y yo quiero que ustedes se sientan muy a gusto aquí y que nos platiquen qué les pareció las imágenes. ¿Recuerdan cuando hicieron ustedes sus propios dibujos? Sí. Y viendo la exposición del doctor Joel, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí. ¿Alguna hubo que les gustó más? Están un poco tímidos. Sí. Pero que empiecen a hablar y ya lo tenemos. Yo sí quiero preguntar algo. Sí. Creo que la imagen ha tenido una significancia de representatividad muy grande, ¿no? Por ejemplo, o sea, de los egipcios, como que ha habido una especie de simbología que ha tratado de explicar ciertos procesos naturales, ¿no? Y no sé, y ahorita que vi su presentación se figuró como un proceso de cómo antes era más hermético, antes era como representar procesos tal vez físicos a través de simbología como en la alquimia, ¿no? O sea, más enfocado a lo, no sé, a lo sobrenatural o algo así, pero a fin de cuentas
exponen procesos químicos de una manera simbólica, y creo que esas imágenes como que se fueron depurando, ¿no? Hasta que como que se amplió más al campo científico, quitando todo lo esotérico. O no sé. Pues sí, en realidad, gracias, Sí. gracias por la pregunta. Sí, en realidad la imagen científica sufrió un proceso de cambios que van en ese sentido. Fueron perdiendo todas esas características alegóricas, simbólicas, y se fue convirtiendo en una especie de compendio de códigos, arbitrarios, sí arbitrarios, pero que sirven para representar ideas científicas, para representar características de la materia o de los fenómenos, y bajo un consenso también de la comunidad científica, porque en las imágenes científicas hay códigos que son compartidos por esa comunidad, ¿no? Esa comunidad lingüística, esa comunidad científica, pero también hay una gran diversidad de imágenes científicas dirigidas a diferentes públicos. Por ejemplo, las especializadas, muy especializadas, podría decirse que tienen hermetismo en el sentido de que tienen códigos que solo pueden ser leídos o descifrados por quienes son lectores de esos códigos, ¿no? Pero hay otras imágenes como las dedicadas a la divulgación, por ejemplo, las de los libros de texto, que facilitan el entendimiento de algunos procesos. Por ejemplo, en los libros de primaria o secundaria, donde se dibuja el aparato digestivo, se dibuja como una especie de tubo continuo y con algunos pliegues o curvas. Y en ese dibujo se anulan otros tejidos del cuerpo, otras estructuras que podrían estorbar para observar el funcionamiento del tracto digestivo. Entonces, no se dibuja como en la imagen que les mostré de Andrea Vesalius, donde se ve el cuerpo descarnado con todos los tejidos casi colgando. Ahí es un inicio de las imágenes anatómicas, pero en las posteriores se va limpiando y depurando al grado de que se convierten en un diagrama que se dibuja el cuerpo humano a un ser humano de perfil, y el tracto digestivo como un tubo, ¿no? Como un tubo. O si se va a explicar el funcionamiento del sistema respiratorio, se anulan los otros órganos, se pone como si el cuerpo fuera transparente y se ponen solo esos sacos respiratorios reconocibles, ¿no? Y nos generan una idea del cuerpo, ¿no? Todas las ideas que tenemos del mundo, muchas proceden, sí, de la cultura visual, del arte o de otros ámbitos que generan imágenes, pero también de la cultura visual de la ciencia. Muchas imágenes que tenemos del mundo están como influenciadas o contaminadas por las imágenes científicas. Pensamos en el cosmos de una manera, pensamos en el cuerpo humano de cierta manera, que tiene que ver con tantas imágenes que hemos visto y que han surgido desde el razonamiento científico. Nos imaginamos cómo es el cosmos, cómo es el sistema planetario, el parecido que tiene con el modelo atómico, así, y todo eso lo imaginamos como si así fuera, ¿no? Pensamos en el ADN, esa doble hélice, como si así fuera, y en realidad el dibujo del ADN es solo una representación, es como una representación gráfica de esa idea, y es como, a final de cuentas, es una representación metafórica de esa realidad inalcanzable, porque la citosina, guanina y timina no es un triangulito que embona con un cuadrito, ¿no? No sucede así, pero sirve como un recurso visual para entender esa complejidad, complejidad de ese fenómeno. Pero sí, las imágenes científicas se han ido depurando de otros elementos ajenos a la representación de las ideas. Por ejemplo, aquí no había necesidad de ese paisaje, ¿no? Barroco. Aquí no había necesidad de ese paisaje que parece un paisaje toscano, ¿no? Aquí no había necesidad, como la imagen del centro, de toda esa profusión de detalle y colorido para representar una planta, ¿no? Entonces, se ha ido depurando hasta llegar a hacer una imagen diagramática como la de la derecha, que es una imagen botánica actual. ¿Sí? Gracias. Sí. Por ejemplo, digamos, a los jóvenes que nos acompañan,
Una disculpa si los abrumé un poco con la información. Me gustaría saber ¿cómo imaginan ustedes la forma de una estrella? Se la pueden dibujar en el aire, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Pues yo me la imagino con 5 picos de San Bernardo, como la dibujamos animada, pero la verdad no sé cómo es nuestro. Y cuando ves el cielo, ¿qué te hace pensar la relación entre entre ese dibujo así y lo que estás viendo, esa lucecita en el cielo? ¿Qué relación tiene una figura con otra, una imagen con otra? Pues se ve brillante, o sea, me hace imaginar pues que tiene los 5 picos, pero se ve como por más, porque pues brilla mucho más que en el dibujo animado. Y por ejemplo, cuando les hablan de los planetas, ¿ustedes han visto un planeta en vivo? ¿Lo han visto al voltear hacia el cielo? ¿Dónde están los planetas así? Esos planetas que nos dicen que están allá arriba. Si les dibujo un planeta así, con un anillo, ¿qué es? ¿Qué planeta sería? Saturno. ¿Y lo han visto alguna vez? Entonces, esa imagen que tenemos de Saturno procede de la observación científica. Y parece no tener una relación con la realidad. Saturno nunca lo vemos así, porque no tenemos instrumentos, no tenemos al alcance instrumentos para ver la forma de Saturno. Pero las imágenes que vemos en los libros nos ofrecen una idea de que en un lugar del universo hay un objeto con esa forma. Entonces la imagen científica hace eso. Si les digo esta figura, ¿qué es? ¿Y han visto un corazón? En una carnicería, en unos taquitos, no sé, o sea, esa relación que hay entre esa síntesis gráfica, ese dibujo reconocible del corazón que es una herencia medieval, no se relaciona mucho con otras imágenes que vemos en los libros del corazón. Pero esas imágenes que vemos en los libros, ese corazón que tiene una especie de tubos, y con otros tubitos así pegados, como si fueran unas especies de mangueras, nos dan la idea de que así está en nuestro interior un órgano latiendo. El funcionamiento del ojo, conocemos el diagrama de una flor, en el que vemos el pistilo, los pétalos. Esas imágenes son como una síntesis de un objeto que en la realidad existe, pero no se dibuja tal como es, sino se quitan algunos detalles para que se pueda entender cómo es que está ese objeto o ese elemento del mundo natural. Por ejemplo, la forma de la Tierra. Sabemos que la forma de la Tierra corresponde a un objeto geométrico, a una esfera, pero jamás hemos visto la forma de la Tierra. Dentro de nuestra realidad es imposible, al menos pues en nuestra realidad inmediata, no es posible observar que la Tierra es redonda, ¿no? Mas, sin embargo, sabemos que es redonda porque lo vemos en imágenes de libros. Y todas esas imágenes proceden de la investigación científica. Entonces, muchas ideas que tenemos del mundo han surgido del razonamiento científico y también han sido producidas por esa disciplina que se llama, pues, que puede ser una disciplina, porque tiene varias características para ser llamada disciplina. La disciplina del dibujo científico nos ha dado varias imágenes que nos dan una idea de cómo
de cómo es que está el mundo, de cómo funciona el mundo, de cómo está el micromundo, el microuniverso y el macrouniverso. Entonces, la imagen científica nos provee de muchos recursos visuales para poder tener una imagen completa del mundo. Y en sí, la idea moderna del mundo le debe mucho a las imágenes científicas. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta. Pues a mí me gustó mucho su presentación, maestro. Muy interesante. No conocía estas imágenes medievales en donde mostraban la reacción química, así como si estuvieran peleando. No sé, a mí me hizo pensar, o más bien me gustaría preguntarle sobre, ¿usted qué opina sobre esta división que a veces se hace entre estas imágenes que en un momento son imágenes científicas y en un momento ya son obras de arte? En historia del arte las estudiamos desde la disciplina, ¿no? Del arte y las vemos con su iconografía y sus elementos y las técnicas y todo, pero no sé, como esta naturaleza doble que tienen estas imágenes, porque me imagino que también para hacer alguna investigación científica se siguen recurriendo a estos manuscritos, ¿no? Que siguen formando parte de un bagaje que establece, pues sí, este imaginario que ya nos comentaba usted, un proceso por el cual pasó la imagen científica. Gracias. Pues en sí es difícil determinar así o hacer una división tajante, ¿no? Decir en qué momento, sobre todo en un periodo de la historia en el que hay un flujo de saberes entre el arte y la ciencia, y por ejemplo hay imágenes que son difíciles, pero lo que sí se puede reconocer es la intencionalidad. Hay imágenes que están hechas con una intencionalidad de representación por ejemplo, de episodios del Nuevo Testamento o de la mitología. Entonces, ahí es clara la intencionalidad, ¿no? Pero de paso, por ejemplo, los pintores flamencos o los pintores renacentistas, de paso, aparte de representar una escena alegórica o una escena mitológica o religiosa, aprovechan para dibujar plantas y algunos elementos del mundo natural con una profusión de detalles como si fuera importante dar esa información. Y también hay tratados científicos que pertenecen a ese periodo del Renacimiento en el que encontramos, como la imagen que les mostraba de Andrea de Sales, encontramos aparte de esa intención de informar, ahí introducen otros elementos estéticos, ¿no? Como el dibujo de un paisaje. Pero sí, lo que sí es reconocible es la intencionalidad y la razón de ser de esa imagen, ¿no? Aunque se cuelen elementos en ese momento histórico en el que hay un flujo de saberes, ¿no? Y digamos, utilizar un método de análisis de la imagen, pues pienso que se debe casi diseñar, ¿no? Una metodología para imágenes determinadas para cierto periodo, ¿no? De la historia, como elaborar una metodología así, y sistematizar ese método para poder hacer un análisis y saber qué es lo que se quiere estudiar o qué es lo que se quiere reconocer en esa imagen, ¿no? Si se quiere reconocer la información científica o la información cultural que hay en esta imagen. Por ejemplo, en esta encontramos información científica heredera de la escuela hipocrática, de Galeno, y a nivel cultural encontramos información que tiene que ver con los parámetros estéticos del Renacimiento, ¿no? O del manierismo, ¿no? La posición del cuerpo ahí está en una posición como teatral, que nos recuerda mucho
las posiciones de las esculturas clásicas grecorromanas, y son herederas también de esa tradición estética, ¿no? Y ahí está colado ese elemento estético. E incluso el propio dibujante a veces es inconsciente de los elementos que introduce en su imagen que pretende ser científica, ¿no? Entonces, sí pienso que sí se requiere de una metodología específica, ¿no? Para cada imagen o para cada tipo de imágenes, ¿no? Que pertenecen a esos periodos de transición, el surgimiento de la revolución científica, porque las imágenes científicas actuales están tan depuradas que casi podemos reconocer solo su información concreta y científica, pero aún así se cuelan elementos estéticos propios del contexto actual. Si vemos una imagen botánica o una imagen botánica de este mismo siglo, pero si vemos una de los 20 del siglo XX, y si vemos una imagen botánica actual, vamos a encontrar algunas diferencias, y por ahí vamos a encontrar algunas tendencias estéticas que tal vez también los dibujantes científicos no reconozcan, que las están usando, que son usuarios de algunas tendencias, de algunos tipos de ashurados, de algunos tipos de tramas, de algunos tipos de instrumentos, de una gama de colores determinada, ¿no? Sí. Pero sí es como, pues el análisis de estas imágenes sí requiere pues como una elaboración de una metodología. Eso pienso yo. Muchas gracias. Sí. Precisamente, perdón, me disculpa por llegar tarde. No, gracias por venir. Pero al final usted nos está parcialmente respondiendo lo que yo quería preguntar. Más bien, le quiero preguntar, ¿existe alguna metodología para las imágenes? Nos hablaba de si la imagen complementa la parte científica. Y yo estoy de acuerdo con eso, inclusive en la parte de cómo hay que referenciarle, cada estilo nos dice cómo hay que hacerlo. Pero su exposición precisamente nos hace reflexionar sobre la necesidad de crear parámetros que los investigadores utilicemos para generar una buena imagen científica, ¿no? Y evitar que en algunas revistas, porque inclusive yo no sería en contra de que las revistas científicas pongan imágenes para complementar nuestros trabajos, aunque no tenga nada que ver. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? Tenemos que la imagen queda claro que debe complementar el estudio y que por sí misma hace que el lector tenga más ganas de saber sobre lo que se está hablando. Pero cuando son muy técnicas, que puede ser un diagrama, por ejemplo, a quien no es experto, pues no le interesa qué es. Pero si se empieza a iniciar en la temática del tema, se va a dar cuenta que tiene las palabras claves de lo que requiere estudiar. O inclusive replica entiende más el proceso de aplicación de algún método específico. Yo no sé si he llegado a esos aspectos del análisis de la imagen, pero sí creo que nos hace reflexionar sobre la importancia de crear metodologías para que la imagen complemente a los resultados investigativos. Pues en realidad yo me refería más que nada a métodos para el análisis de la imagen, quien quiere estudiar la imagen, pero también para la producción de imágenes sí se requiere también una metodología, que me imagino que son metodologías que se van construyendo en el camino, ¿no? En el quehacer del investigador. Se va haciendo de recursos que son utilizados por esa comunidad y se hace usuario de esos recursos, de esos códigos, de todo ese cúmulo de información gráfica especializada. Y debe haber metodologías, pero que no son establecidas, sino más bien es como si fueran acuerdos tácitos, ¿no? de uso. Y las imágenes científicas pues son muy especializadas, pero también pensando en la cuestión estética, también hay posibilidades
de conmoción estética ante imágenes muy especializadas. El usuario de esos lenguajes llega incluso a emocionarse. Puede ser que haya quien llore ante una fórmula perfecta, una fórmula elegante, que hasta se conmocione hasta las lágrimas, y los que no somos usuarios de esos lenguajes, pues nos quedamos como si estuviéramos frente a un muro, ¿no? Como si estuviéramos ante un lenguaje ajeno a nuestro entendimiento. Pero sí, sí creo que hay, que es necesario establecer algunas metodologías, pero pienso que en algunos ámbitos del quehacer científico, no es tan necesario, porque sobre la marcha se van aprendiendo, me imagino, códigos y fórmulas. Lo que sí, en el área de la divulgación científica, como que es donde hay mucho que hacer todavía. Saber poder traducir a imágenes que sean elocuentes, algunos saberes complicados que son de difícil acceso para las personas comunes, que las vemos y a veces no entendemos. Entonces, para quienes no somos usuarios del lenguaje científico especializado, la labor del divulgador es una especie de labor generosa, en la que los contenidos complicados son facilitados por medio de imágenes, y hay publicaciones de divulgación extraordinarias, así, en las que se ve que detrás de eso hay una gran labor de síntesis y de cambio de formato de los contenidos, para generar imágenes muy, muy claras y elocuentes, que facilitan el entendimiento de temas complicados. No sé si me fui por otro lado, por lo que pregunto. Pero, pues no. Nada más iba a comentar que de repente ha habido como metodologías de análisis de la imagen que cuestionan otras metodologías de análisis de la imagen. Y ayer en otra mesa, en otra conferencia de la tarde que se tuvo aquí, es interesante que planteaban la prensa, bueno, así trataban los conceptos de perspectiva y se me fue la palabra, pero... Percepción. ¿Perdón? ¿Percepción? Ajá, perspectiva y percepción, ¿no? Entonces, muchas veces, como comentaba Joel, pienso pues que estos análisis, a veces, aunque se ven de otro modo, en realidad caen dentro del contexto en el que se encuentran, y en realidad no permiten como otra percepción, sino simplemente otra perspectiva dentro de la cultura o el contexto en el que se encuentran, y es hasta después que rompen. Entonces hay como diversos modos, muy diversos modos, creo, de abordar la imagen, y que se complementan, y que a fin de cuentas tampoco terminan de estar como completos hablando. Sí, sí, y eso pues muestra también la complejidad de la imagen, ¿no? En sí, lo inacible de ese elemento, ¿no? La imagen, que parece escapar a todo escrutinio, no sé, porque contiene elementos que en sí, pues han tratado de ser también, como domesticados, ¿no? Por la razón, ¿no? De alguna manera, y se han creado métodos para analizar, pero aún así, hay muchos aspectos que escapan, ¿no? A cualquier metodología de análisis, porque las imágenes también, a la vez son significados, son significantes, y hay un juego ahí de códigos, ¿no? Que se están emitiendo de manera constante, y que a veces escapan también escapan a un círculo o a un contexto, ¿no? Pues, y que pueden ser leídas como comentas, Alfredo, de diferente manera, ¿no? Según el contexto, y pueden ser analizadas también pueden ser leídas de diferente manera según el contexto en que se lee, según el método que se emplee, y los métodos también son susceptibles de ser analizados, ¿no? Así es como, y sí, pues tiene que ver, ¿no? Con eso, con la naturaleza de la imagen.
Son condicionantes los modelos, pero no se puede plantear algo fuera de esos modelos, ¿no? Sí, es como- Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda de aquí o de dentro de la plataforma. Ah, Bueno, gracias por la charla, igual llegamos un poquito tarde, pero bueno, desde la parte científica, como no sé, nosotros en ecología sabemos que cuando vas a publicar un artículo científico, está muy limitada la parte de poner una imagen, porque en ciertas revistas te cobran ese espacio, ¿no? Entonces, pues casi siempre se aprovecha para puro texto. Y solamente, como mencionaste, los artículos de divulgación es cuando a veces hay la oportunidad de complementar con una imagen. Pero bueno, como ahora he visto que, bueno, vamos a ir a un congreso y se me hizo muy interesante como completar con esta charla, porque antes en los congresos todo era charlas y simposios, ¿no? Y ahora va a haber una sección donde es la presentación de imágenes. Va a haber una exposición de fotografías y también de pinturas, obras, ilustraciones científicas. Y pues se me hace padre ver que sí vamos avanzando en el quehacer científico para ir incorporando nuevos materiales que pueden acercarse más a las personas, ¿no? Hacia la sociedad, que como dices, no tiene un bagaje para tal vez leer todo un artículo, ¿no? Y en estas, o sea, en ir incorporando desde dentro de la comunidad científica, porque a veces dentro de la comunidad científica no hay una costumbre de hacer accesibles los materiales, ni siquiera para la misma comunidad científica, ¿no? Entonces, irlo incorporando dentro de la comunidad para después promover que estas imágenes salgan, ¿no? Y que estas imágenes tienen un valor también dentro de la comunidad científica, ¿no? O sea, es un gran aporte. Pues eso me parece muy interesante. Y bueno, muchas gracias por la charla. No, gracias por comentar. ¿Hay alguien más que vaya a participar? Bueno, con esto finalizamos y quiero agradecer mucho al profesor por su tiempo y por su ponencia. Pues gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.